Muy buenas tardes. Este es el tercer seminario de la asignatura fantástica denominada Etnografía Virtual. Y hoy vamos a seguir profundizando en lo que es la etnografía, no sin antes saludar a los presentes, así como a la profesora Mari Carmen Ricoy, que nos acompaña esta tarde. Buenas tardes, Mari Carmen. Buenas tardes. Me alegro de estar una semana más con todos vosotros. Espero que podamos avanzar un poquito más. Ahora lo veremos entre las lecturas que vais haciendo y, bueno, las nuevas explicaciones que desarrollaremos a lo largo de la sesión. Muy bien. Pues entonces, como decía, vamos a seguir profundizando en cierta medida en el trabajo que nos corresponde. La mayor parte de vosotros estaréis aún con las lecturas y algunos pues ya estarán pensando en cómo hacer el plan de trabajo. En el plan de trabajo nos centraremos específicamente apartado por apartado más adelante, un poquito más adelante, y lo que queremos seguir haciendo es trabajando en... Aunque, por lo que veo aquí, por las fechas que llevamos, deberíamos hoy también hablar del plan de trabajo, así que vamos a hacer las dos cosas. Porque os hemos dado hasta final podemos dar algún día más, pero yo creo que es que la semana que viene justo es Semana Santa, así que yo creo que vamos a estar muy justillos de fechas. Vamos a hacer las dos cosas. Vamos a trabajar por una parte, lo que es la etnografía, el sentido de la etnografía, que también nos ayuda a definir adecuadamente el plan inicial de trabajo, y después lo que haremos será revisar un poco los apartados del plan de trabajo, el plan inicial, el PIB que le llamamos, con el fin de simplemente digamos, tener claro en los apartados, ¿no? Tampoco es que sean muy difíciles, pero bueno, para que lo tengamos claro. Entonces, la sesión de hoy la hemos titulado el qué y el cómo, es decir, qué investigamos y cómo lo investigamos. Es una continuación de lo que hemos comentado y hablado el otro día. Como decíamos, el qué, desde hace mucho tiempo, el qué lo definimos de varias maneras. Pues habréis escuchado hablar y tenéis una asignatura, de hecho, de métodos de investigación, habréis escuchado hablar de los objetivos de investigación, de las preguntas de investigación, de las hipótesis, de los problemas de investigación, del objeto de investigación. Todo eso, aunque no es exactamente lo mismo, pues cumple una función similar y es orientar el proceso de investigación en una dirección determinada. Por eso decimos técnicamente que lo que hacemos es definir el carácter teleológico de la investigación, es decir, hacia dónde nos vamos a orientar, hacia dónde vamos a caminar. Ese esquema finalmente, que es el esquema del medio para el fin, de la estrategia para el objetivo, del camino para la meta, pues es un esquema ya antiguo, ¿no? Que ya se discutía entre los filósofos más antiguos, ¿no? Esas cuestiones básicas de la filosofía, si los medios o cualquier medio es lícito o es pertinente para cualquier fin, si con unos medios uno puede conseguir cualquier fin, etc. Esa cuestión de ese esquema básico del medio y el fin es el que subyace en cierto modo en todo lo que realizamos cuando planificamos no solo la investigación, sino evidentemente los que son docentes lo saben bien, también la educación, y los que trabajan en empresas también, cuando dicen, ¿no?, que trabajan por objetivos, pues vuelve a ser el mismo esquema. Y como sabéis, pues un esquema ya muy reiterado, muy reutilizado desde hace tiempo. Luego aquí a mí me gusta hablar de preguntas de investigación, a Mari Carmen le gusta más hablar de objetivos de investigación, pero en definitiva lo que intentamos definir es el qué.
Es decir, ¿qué vamos a investigar? Y esa es una cuestión que por experiencia me preocupa, en el sentido de que el valor o la solidez o el interés de una investigación empieza por ahí. Empieza porque nos percatemos, nos demos cuenta de qué cosas se pueden investigar. Y no nos dediquemos simplemente a describir una vez más un fenómeno, una clase, una comunidad, etcétera, etcétera, que puede ser muy interesante, pero hay que intentar también descubrir el algo más, lo que subyace, lo original, aquello que puede aportar algo más a lo que ya se ha hecho. Por eso, si os fijáis, y seguro que os lo explican así en métodos de investigación, solemos empezar, antes de investigar, solemos empezar por hacer el estado de la cuestión, es decir, por intentar revisar qué es lo que se ha investigado en esto que yo quiero investigar. Porque si no es muy fácil que nosotros creamos que estamos aportando algo nuevo cuando eso ya está más repetido que el chicle después de media tarde masticando, ¿no? Por eso es muy importante elegir adecuadamente qué es lo que voy a investigar, se formule como se formule, en formas de preguntas, de objetivos, de objetos, de hipótesis, pues es muy importante empezar por eso, de ahí ese título, de las buenas preguntas. Es decir, saber, intentar... Entonces, es mejor darle un par de vueltas a esto, y si no, pues inspirarse, leer, mirar qué se ha investigado sobre ese tópico, sobre ese tema, con el fin de orientar adecuadamente los primeros pasos de la investigación. Mari Carmen, si quieres añadir algo. Sí, a ver, yo me imagino que a lo mejor desde fuera, y sobre todo cuando uno se está iniciando en la investigación, pues igual no es fácil, ¿no?, comprender los mecanismos, el sentido de todo esto, la relación entre los diferentes componentes, ¿no? Porque de entrada, una pregunta, todo el mundo sabemos lo que es una pregunta, pero claro, llevarlo esto al plano de la investigación pues tiene su dificultad, y de hecho, tal y como se viene incidiendo tanto en parte de la sesión o del seminario anterior como en este, una de las cuestiones que se plantea es buenas preguntas, es decir, ¿qué entendemos por buenas preguntas? A mí me parece que podría ayudaros en intentar vosotros poner en el chat, plantear en el chat alguna pregunta que se pueda considerar pregunta de investigación. Y a partir de ella, si no está formulada adecuadamente, pues podríamos también haceros algún comentario. Si es verdad que podemos partir inicialmente de haceros nosotros poneros algún ejemplo concreto, y a partir de ahí pues intentar vosotros plantear en el chat alguna pregunta, más que nada pues para que también vayáis teniendo la seguridad si ese tipo de preguntas pues son las adecuadas en investigación, o si por el contrario pues no procede, ¿no? Porque sucede lo mismo, aunque no utilizásemos preguntas, todos y todas aquellas que trabajéis en un contexto educativo, que hayáis estudiado una carrera relacionada con la educación, más o menos lo que es un objetivo y cómo se formulan objetivos lo tenéis claro. Claro, objetivos normalmente didácticos, no objetivos de investigación. Yo, por ejemplo, sí que veo que las personas suelen tener bastante dificultad, y a veces incluso es una dificultad añadida al pensar que un objetivo, o sea, que vale cualquier tipo de objetivo, ¿no? Y que como es un objetivo didáctico, como está formulado en infinitivo, que es, digamos, la clave que se nos suele dar para que sea correcto técnicamente, introducirlo por un verbo infinitivo, ya sirve. Y claro, eso no es así, porque tienen luego unas peculiaridades dentro de lo que es el contexto de la investigación. Bueno, yo si queréis lanzo alguna pregunta, ¿no?, que
por empezar con las preguntas, que luego también las podemos reformular como objetivos, o sea, para que incluso cada uno de vosotros defina su estilo, lo que le gusta más, y que no son excluyentes. Es decir, yo puedo plantear preguntas de investigación y también presentar objetivos de investigación. Por tanto, en la línea que os comentaba, pues una pregunta que podemos lanzar, y al hilo por situarla un poco en el contexto. Yo puedo tener curiosidad por saber cuáles son las aplicaciones digitales que utilizan los jóvenes en su tiempo libre. De entrada, intuimos cuáles pueden ser aquellas que utilizan o cuáles pueden ser las que tienen un mayor nivel de preferencia. Pero bueno, una cosa es intuir y otra cosa es desarrollar un procedimiento sistemático que me permita al final determinar qué aplicaciones son realmente. ¿De acuerdo? Entonces, una pregunta adecuada en investigación sería plantearme, no la única, evidentemente, igual que puedo tener esa curiosidad, ¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones digitales que utilizan nuestros jóvenes en el tiempo libre? En el tiempo libre, y podría ser en el contexto de trabajo, qué aplicaciones ahí sí que tendría que cerrar un poco el abanico, porque si no, sabéis que los contextos de trabajo son bastante diferenciados en algunos casos, y en determinados trabajos pueden ser útiles determinadas aplicaciones, mientras que en otros no. Entonces, claro, si me refiero al contexto de trabajo, sí que tendría que contextualizarlo y delimitar por lo menos algún tipo de contextos, ¿no? Porque sería demasiado dejarlo tan abierto, ¿no? Otra pregunta al hilo de esta que yo me puedo plantear es ¿qué competencias necesitan nuestros jóvenes, si quiero trabajar con esa muestra, qué competencias necesitan para utilizar las aplicaciones habituales o, si queremos, más populares dentro de su tiempo libre? Podría ser otra pregunta. Estas preguntas fácilmente yo las puedo convertir en objetivos de investigación, y en vez de plantearlas como preguntas, pues puedo plantearlas como objetivos. Por ejemplo, determinar qué tipo de aplicaciones digitales utilizan los jóvenes en el tiempo libre. Pero como decía, como no son excluyentes, yo puedo plantear una serie de preguntas y luego matizar con otros objetivos que lógicamente deben estar relacionados, pero que no necesariamente tienen que ser los mismos. Porque el sentido de utilizar preguntas y objetivos es que una cosa me va llevando a la otra. Es normal que en el proceso más genuino yo empiece por tener curiosidades, por tanto por inquietudes, por plantearme esas preguntas. Y digamos que después yo defino en mayor medida el marco, y para eso me ayudan los objetivos. Y todo eso se supone que es que me permite situar el problema, mi problema de investigación. No sé si es que no os atrevéis o si os resulta difícil o incluso a veces uno puede tener sentido del ridículo, pero yo creo que sería oportuno que en el chat plantearais alguna pregunta que a vosotros os parece que puede ser objeto de investigación o que sea fruto de vuestra posible inquietud. No sabemos en qué medida ya tenéis bastante claro o todavía está muy verde el tipo de temáticas con las que queréis trabajar, o sobre aquellas que queréis indagar o conocer un poco más, o digamos cercioraros de que puede ser de una manera u otra, porque si es verdad que de entrada uno, y en eso, en el plano, por ejemplo, de las hipótesis, en eso coincide
la idea de que yo tengo una idea sobre algo, esa idea, como decía, puede ser una intuición muy acertada, muy apropiada, e incluso mi investigación viene a corroborarla, y en otros casos pues no es así. Y eso realmente es el aporte de la investigación, que a través de un proceso sistemático donde yo he podido recoger información, analizarla, concluir si esa idea inicial que yo tenía realmente, o esa duda, porque también es verdad que en muchas ocasiones la duda es total, es decir, yo no intuyo que pueda ser así o de otra forma, es que lo dudo absolutamente. ¿Entendéis? A ver, ¿alguien habéis escrito? Vale, o sea, lo que planteas es que no tiene, bueno, aquí de entrada lo de menos es quizá la estructura del trabajo, porque nosotros, eso en sí os daremos nosotros la estructura. Lo que de entrada tengo que saber es qué temas me interesan, y sobre ellos qué cuestiones yo quiero plantear, porque son incógnitas para mí, o me gustaría descubrir lo que hay detrás de eso, o quisiera profundizar aunque conozco algo. Bueno, y veo también que pides lo que nosotros llamamos esa receta a la carta, ¿no? O sea, os da, yo os entiendo en parte, ¿no? Parece que da gran seguridad ver trabajos que hicieron otras personas, y nosotros, sin embargo, eso lo consideramos bastante negativo, ¿no? Porque normalmente la repercusión, bueno, no incide de manera, digamos, adecuada, es decir, puede por una parte condicionar bastante, y por otra es muy interesante ser capaces de tener y hacer el recorrido natural, si se quiere llamar de esa forma, ¿no? Es decir, porque el proceso de yo sobre qué voy a investigar, es que no se me ocurre nada, es que todas las personas, o casi todas, no voy a decir todas porque sabéis que las totalidades son pues muy peligrosas, entre otras cosas, ¿no? Pero yo diría que mayoritariamente lo habitual, lo normal, es que yo al principio me sienta perdida, no sepa, incluso no tenga muy claro el tema. Incluso desde que lo escojo, va a haber momentos en que no lo vea claro y en que piense, pues debí escoger otra cosa, o esto no me tiene salida. Es un proceso normal, sobre todo cuando uno se está iniciando en investigación. Ya evidentemente cuando uno va teniendo tablas, pues va haciendo su camino, ese camino, digamos, que cada vez está, sabes por dónde tienes que ir, pero al principio, digamos que está todo muy difuminado, pero es que es parte del proceso, ¿no? Entonces, bueno, no lo vamos a hacer, ya lo comentó Tiberio inicialmente, porque sin extendernos más, consideramos que no es positivo facilitaros modelos de trabajos. Y aparte tiene una gran complejidad, fíjate que decir, las variables, y aún situándonos en este caso solo dentro de lo que sería la investigación cualitativa, todo da mucho juego y permite, es decir, no existen recetas porque podemos tener puntos de vista muy diferentes. Y comentaba al principio Tiberio que yo tenía más preferencia por el uso de objetivos frente a las preguntas.
Bueno, sí, es así. Yo normalmente trabajo con objetivos de investigación. No tengo tampoco ningún problema en trabajar con preguntas, pero bueno, dentro de lo que es mi concepción, mi sistema de trabajo, pues yo me siento más cómoda. Cuando uno desarrolla un trabajo tan amplio ya de una investigación con una profundidad importante como puede ser una tesis doctoral, casi todas las personas tienen a mano multitud de tesis, es decir, tienen modelos ahí. Y sin embargo, si os digo la verdad, no sirven para mucho, porque uno tiene que seguir su recorrido. Bien, sí que te ayuda, evidentemente, por eso, claro, que os vamos a dar un esquema que es flexible, no es un esquema cerrado, digamos que ayuda a colocar cada cosa en su sitio. Pero más allá de eso, y para que dentro de donde esté, de donde se coloque, cada una y cada uno de nosotras y de vosotros le dé ese sentido, para el sentido que tiene para él mismo y para ella misma. Entonces, es decir, yo recuerdo cuando hice mi tesis doctoral, pues tenía todas las tesis a mano, que se leían en un departamento además muy grande y con gran producción. Y francamente tuve que yo elaborar mi modelo, pues porque es una construcción, si se quiere, pues personal, y lo que necesitáis saber, que es conocer la estructura que tiene que tener un trabajo científico, adaptado en este caso a personas que partimos del hecho que os estáis iniciando en la investigación, aunque a lo mejor en algún caso pues no es así, y si queréis nos lo hacéis saber. Tiene que construir ese camino, ¿no? No sé si Tiberio lo ves de otra manera, pero bueno, yo francamente no es solo mi experiencia, que evidentemente también es mi experiencia, es la experiencia que tengo con personas que llevo trabajando pues hace más de 15 años, es decir, que no son cosas que no estén por nuestra parte meditadas, reflexionadas, estudiadas. Tiberio, ¿quieres comentar algo al hilo de esto? Sí, hay aquí algunos comentarios que fui contestando, podemos retomar alguno, hay algunas sugerencias aquí, voy a seguir el hilo ahí donde lo dejé por escrito. Por ejemplo, Isidoro comenta ahí que quiere investigar sobre el uso de las herramientas digitales o blog. Entonces, hay que seguirle dando vueltas. Vamos a ver. Uso de las herramientas digitales, eso, ¿qué es lo que te preocupa de eso? ¿Quién lo utiliza? ¿Para qué lo utiliza? ¿Cómo lo utiliza? ¿Qué significa el uso de las herramientas digitales? Antes de seguir andando. Luego tienes que tener en cuenta que en la actualidad las herramientas digitales son muchas. Entonces, claro, tienes que pensar, ¿me voy a dedicar a todas o por el tiempo del que dispongo conviene que me centre solo en una? Porque cuando dices herramientas digitales o blog, estás pensando ya únicamente en el blog. Claro, y del blog, ¿qué me preocupa? ¿Qué es lo que quiero yo conocer con cierta profundidad? Entonces, siguiendo aquí Tamara, que habla de una comunidad, creo recordar, en Facebook. O sea, la pregunta que planteas aquí, en lo que estoy leyendo, Tamara, dice, si el nacimiento y configuración del grupo, si en el nacimiento y configuración del grupo las administradoras lo han hecho sabiendo de que estaban creando una comunidad de aprendizaje. Eso se contesta fácil con un sí o un no, y con ni siquiera un mensaje con un WhatsApp creo que te lo pueden contestar. Hay que seguirle dando vueltas. Eso tiene poca solidez. ¿De acuerdo? Hay que seguir dando vueltas. La comunidad es de Facebook. Creo que sí. Digo que tenéis que pensar que normalmente no se parte de una sola pregunta. Ni aunque usemos los objetivos, ni de un solo objetivo.
Normalmente partimos pues, de un grupito, aunque sea un pequeño grupo de preguntas. Depende la inquietud, evidentemente, de cada uno, pero de una única pregunta es muy raro. Es decir, esa pregunta, al menos, suele estar acompañada de otras inquietudes. Entonces, vosotros, si es verdad que, a ver, lo primero evidentemente es pensar en un tema, en un tópico, el cual me interese. Yo empezaría por ahí, francamente. A partir de ahí, puedo coger un papel en blanco e ir pues, enunciando diferentes tipos de preguntas en relación pues, a esa temática. ¿Vale? Porque lo que no solemos partir es de una única pregunta. Ángela, la pregunta que planteas es evidente, te contesto directamente, sí puedes. Y lo que tú propones ahí no es tanto una pregunta de investigación, sino un planteamiento de innovación, que a veces se confunde, puede confluir, pero no es el tratamiento que nosotros le damos. Lo que tú planteas, por ejemplo, en torno a la innovación, se resolvería seguramente muy bien en torno a un planteamiento de investigación-acción, que seguramente del que has seguramente escuchado hablar, pero ver si una cosa puede dar lugar a, funciona, tal, eso tiene más que ver con planteamiento de innovación que de investigación. Hablamos, por lo tanto, más de fenómenos que han sucedido o que están sucediendo y que, por lo tanto, intentamos comprender o explicar. Puedes, Tamara, puedes abrir un mensaje y a ver qué sale de ahí. En los foros, sí, ya he entendido, en los foros. Pero aquí tenemos una oportunidad también para intentar aclarar las cosas. Entonces, el fenómeno de Internet es un fenómeno complejo. Y también creo que una cosa es reflexionar ahora, por ejemplo, y otra cosa es que cada uno se meta a navegar y se pare de vez en cuando y se haga preguntas de vez en cuando. Yo no sé si habéis estudiado filosofía. La filosofía consiste también en hacerse buenas preguntas. Pero bueno, no todas las preguntas dan lugar a la filosofía, porque si yo me pregunto por qué el papel es blanco, pues quizás no es una buena pregunta para la filosofía. Luego, o si yo me planteo, pues voy a proponerme que el papel blanco sea rosa, bueno, pues igual tampoco es una buena pregunta para un buen objetivo para la filosofía. Pues aquí pasa lo mismo con la investigación, no todo genera conocimiento, ni todo el conocimiento es interesante, ni todo el conocimiento tiene interés en la actualidad. Es decir, que lo que hay que entender también es que la investigación en cualquier campo va evolucionando. Luego, un planteamiento, un tema, un tópico, un objeto de investigación, un objetivo, una pregunta, que podía tener sentido hace 10 años, puede no tenerlo ahora. Es decir, que por eso hay que ir más allá de lo descriptivo. En Internet lo descriptivo tenía seguramente algún interés hace 20 años, cuando nadie sabía lo que era Internet. No, hace 10 años se podía analizar un foro porque nadie sabía lo que era un foro. Entonces, un estudio descriptivo de un foro pues podía tener interés. Pues fíjate, hay gente que pregunta, hay gente que contesta y a lo que el otro contesta le vuelve a replicar y a lo mejor utilizan emoticonos, ¿no? Y eso hace 10 años pues podía tener un interés. Hoy ya me diréis qué interés puede tener eso, ¿no? Entonces, el problema no es hacer preguntas o plantearse objetivos, sino que tengan actualidad, que tengan interés en la actualidad. Eso es, creo, donde está el reto, ¿no? Porque preguntas, finalmente, u objetivos, no es tan difícil de plantear. No es tan difícil si se orientan bien, ¿no? Acabo de poner algunos ejemplos de cosas que son para la filosofía, pero bueno, en investigación pasa lo mismo, ¿no? Sí, como algunas y algunos de vosotros incidís en la idea de que no tenéis claro lo que tenéis que hacer y como
como que necesitáis eso, manifestáis, no, para concretar. A ver, en este momento, o a partir de ahora o durante este tiempo, algunos de vosotros a lo mejor sí que ya lo tenéis claro, lo que tenemos que hacer es pensar en algún tema, en la línea que decía Tiberio. Por una parte, pues que sea un tema que en la actualidad pueda tener algo de interés o que no esté, digamos, superado, que no sea un absurdo investigar algo que en este momento pues no tiene objeto porque su propio uso está desfasado o ha habido investigaciones sobre ello que nosotros a ese campo pues tampoco se podría aportar nada más, ¿no? Entonces, por tanto, pensar en un tema, o más técnicamente, un tópico de investigación. Habrá que pensar en un tema. A partir de pensar en algún tema sobre el que me gustaría investigar, pues me planteo qué curiosidades tengo yo en torno a esa temática. Luego también, claro, hay que añadir un elemento que aquí evidentemente nos condiciona, porque tiene que ser dentro del espacio virtual, porque estamos hablando de etnografía virtual. Entonces, claro, yo no puedo pensar en un tema en un espacio físico tangible, que evidentemente hay muchos y son objeto de investigación, ¿no? Pues por la naturaleza digamos, de la materia. ¿De acuerdo? A partir de ahí hay que ver qué posibilidades tiene de desarrollarse digitalmente. Por ejemplo, aquí hacéis una que sí que me parece en el tiempo que disponemos un poco complicado, ¿no? Que haces referencia a investigar la posibilidad de crear una comunidad en línea para colaborar o algo así, la enseñanza individual por Skype. Bueno, igual habría que expresarlo de otra manera. Es lo que decía yo antes, Mari Carmen, que eso me parece más una propuesta de innovación que de investigación. Porque se podría situar además dentro de la etnografía virtual y dentro del campo de la investigación-acción, pero yo creo que por el tiempo en que disponemos, en este caso, sí que no sería recomendable, porque hay que ser realistas, hay que saber de qué medios disponemos, y entre los medios está el propio tiempo y las propias horas que podéis dedicar, ¿de acuerdo? Entonces, ya digo, lo primero es pensar en alguna temática dentro del campo virtual, y a partir de ahí me planteo las preguntas. Eso es, yo diría, lo único. En este momento tampoco necesitáis ni siquiera ningún esquema, porque es que ese es el punto sine qua non para ir a algún lugar. Vamos a seguir, porque de todos modos yo creo que a medida que vayamos avanzando va a ir madurando el esquema. Sobre todo, en este momento no se debe tener prisa ni se puede apresurar quemar esta primera etapa, porque esta primera etapa es fundamental. Por tanto, es fundamental que elijamos bien los objetivos o las preguntas o lo que queramos, pero lo que sea. Bueno, si me permites, Tiberio, y al hilo de lo que estáis comentando también en el penúltimo mensaje del chat, evidentemente es importante, una vez que yo piense, o si es que no me salen ni ideas para ver qué temáticas me podían interesar, pues a lo mejor lo primero sería empezar a poner palabras tipo de escritores en el buscador y que me vayan saliendo temas. Si yo pongo algo que me posibilite ya llevarme alguna investigación que se tiene realizado sobre eso, me va a ayudar más. Pero claro, un punto de partida es lo que comentaba Tiberio, que igual para vosotros es una palabra bastante técnica, conocer el estado o parte del estado de la cuestión sobre esa temática. ¿Eso qué quiere decir? El estado de la cuestión es conocer
al menos un poco, de las investigaciones que se tienen desarrollado hasta el momento. ¿Qué investigaciones ha habido? ¿A qué resultados y conclusiones se ha llegado con esas investigaciones? Entonces, puedo ver que en determinadas temáticas pues hay bastantes investigaciones, supongamos, y que se han llegado a lo mejor a resultados parecidos. Por tanto, posiblemente sea una temática que a lo mejor es difícil que yo pueda aportar algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me puede servir para descartarla. También es verdad que otro aspecto que hay que considerar es el tipo de muestra, el tipo de contexto en el que se ha investigado esa temática. Porque dado que nosotros nos situamos en el enfoque cualitativo, a veces a lo mejor se han hecho investigaciones desde el punto de vista estadístico que aportan determinados resultados de carácter numérico básicamente. Sin embargo, se ha profundizado pues muy poco en otros aspectos relacionados con las causas, con los patrones, algún aspecto en los que puede derivar, otro tipo de consecuencias que a lo mejor son paralelas o subyacentes a la misma. Entonces, sí es verdad que si dentro de una temática se tienen realizado muchas investigaciones y prácticamente todas ellas desde el punto de vista estadístico, el desarrollarlo desde un enfoque cualitativo, pues sí que puede complementar y puede, digamos, aportar nuevos hallazgos. Esto que acaba de describir Mari Carmen es lo que Ángela preguntaba. Eso en sí mismo no es una investigación etnográfica, es el paso previo a cualquier investigación. Es estudiar, investigar, indagar sobre lo que se ha hecho hasta el momento. ¿De acuerdo? En cuanto a la otra pregunta que nos hace ahí Ramón, creo que es la interacción de un hashtag educativo. Vale, por ejemplo, vamos a profundizar en esa idea. Supongamos un hashtag, ¿no? El hashtag hay de muchos tipos, evidentemente. El hashtag identifica, para los que no son de Twitter, aunque ahora también Facebook lo utiliza, identifica un tema, un tópico, es como una etiqueta que identifica el tweet. Entonces hay varios tipos. Por ejemplo, en el accidente este que acaba de haber del avión, ¿no?, de Barcelona, pues hay varios hashtags en torno a eso. Por ejemplo, eso sería un tema muy interesante, por ejemplo, de estudiar todo el fenómeno de cómo nace diversos hashtags, si los hashtags generan contenidos o conversaciones diferenciadas o no, si hay analogías, por ejemplo, entre los idiomas, etcétera. Entonces, ese tipo de estudio plantea sus dificultades. Por ejemplo, ahora pues ya se nos ha pasado. Es decir, que ahora mismo con la cantidad de tweets, por ejemplo, que va a tener el fenómeno del accidente de ayer, posiblemente a estas alturas seamos ya incapaces de regresar al origen de cómo se han empezado a gestar los hashtags y los contenidos ayer sobre las 10 y pico de la mañana cuando se supo el accidente. Porque el volumen de tweets que se generan hace que Twitter los va eliminando y se hacen cada vez más difíciles de recuperar. Entonces, hay, no obstante, en torno a los hashtags, hay eventos, por ejemplo, que se pueden prever. Si se va a celebrar un congreso, si se va a celebrar un evento deportivo, etcétera, esos son más fáciles de prever y por lo tanto son más fáciles de estar uno preparado para irlos recogiendo y irlos estudiando. Es más difícil cuando son fenómenos inesperados como la desgracia de ayer, ¿no? Ahora,
podríamos estudiar hashtags educativos. Habría que ver, para empezar, esto te obligaría a categorizar o a identificar qué significa un hashtag educativo, porque está un poco en función también del tipo de tweet que publico. Hay los tweets tipo píldora, que utilizan algunos profesores, que van publicando pues ideas, mensajes, conceptos de su asignatura. Hay los tweets que son más interactivos, que pretenden respuesta por parte de los alumnos o de las personas que quieren aprender algo. Entonces, pues son tipo actividad, tipo juego. Hay algunos que os sonarán que son tipo broma, o que son, digamos, generadores de contenido del estilo. Recuerdo el año pasado que le había propuesto a los estudiantes de educación social, por ejemplo, que hicieran tweets, ¿no?, para promover la asistencia a clases, ¿no? Entonces la sugerencia era que hicieran juegos del estilo cosas, un hashtag podría ser, ¿no?, cosas que aprendí en la escuela, o cosas por las que volvería a la escuela, o alguien con quien me gustaría volver a la escuela, etc. Ese tipo de juegos, sabéis que se dan, ¿no? Pues también podría ser interesante, bonito investigarlos, ¿no? Y hay pues también de tipo aprendizaje, no sé si educativo, pero sí de aprendizaje. Hay muchos que tienen que ver con las bibliotecas, con los científicos, con los investigadores, ¿no? Entonces, en torno a un tema, por ejemplo, pedagogía, sanidad, lo que sea, pues también se generan, en torno a esos hashtags, se generan contenidos, referencias bibliográficas, por lo tanto, en torno a revistas, en torno a tópicos, a temas que uno puede elegir, a aniversarios. Pues eso, por ejemplo, podría dar una cuestión. Lo que pasa es que eso hay que madurarlo. Eso es el fenómeno como tal. Hay que ver, bueno, ¿y eso qué queremos saber de eso? Sí, sí, Mari Carmen. Lo que os estaba comentando Tiberio es verdad que es mucho mejor en algo que previsiblemente puedas plantearte tú, bueno, pues como sé que va a haber este acontecimiento, pues es posible que se generen para lo que os estaba comentando Tiberio, de iniciar el seguimiento. No obstante, en sí mismo sí es verdad que es un tema pues de gran interés y sobre el que posiblemente en este momento hay poco publicado. En el penúltimo mensaje del chat pones ahí una dirección electrónica y la puse en internet para ver a dónde me llevaba, y creo que me llevaba a un blog, una página web o algo así. Bien, entonces os digo esto porque aunque bueno, puedo utilizar alguna de esas referencias con cierta prudencia, claro, sobre todo para fundamentar el estado de la cuestión, un científico tiene que centrarse, digamos, en trabajos que tengan cierto rigor. Sabéis que, y por una parte, afortunadamente, hoy cualquiera podemos publicar en internet sin que haya ningún tipo de revisión, pues en diferentes sitios, ¿no? No obstante, aun siendo cuestionable, un artículo de una revista, pues posiblemente tenga, o así debería ser, una calidad, un rigor distinto a si yo me encuentro algo publicado en una página web que pues no sé ni de qué forma se hizo, ni qué tipo de rigor tiene, ni si ha pasado algún tipo de evaluación de expertos, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de cuestiones, pues para empezar, si es verdad que yo puedo leerme esa información, me da una pista, e incluso me puede facilitar palabras claves para poner en el buscador y luego a través de base de datos. Es muy fácil, por ejemplo, la base de datos de Dialnet, porque ahí vais a encontrar las revistas prácticamente del contexto español, pues casi todas, ¿no? Desde la clasificación de tipo A a la de tipo C.
y evidentemente, digamos que las que están mejor consideradas y supuestamente tienen un mayor rigor científico, pues serían las que están situadas en el tipo A, le siguen las del tipo B, tipo B, tipo C, tipo D y tipo C. Y ya digo, esto también con cierta cautela, pero sí que normalmente es una exigencia que se pone en cualquier trabajo científico. Entonces, que figure alguna referencia de enlaces de internet, de páginas web, de blogs, de otro tipo, digamos que no está penalizado. Lo que no se puede es montar un estado de la cuestión únicamente a base de ese tipo de referencias, porque necesariamente o sería muy raro que de cualquier tema, aunque sea un tema que sea bastante incipiente, pues es muy difícil que yo no pueda encontrar nada sobre su estado de la cuestión, es decir, algo que se haya publicado pues en una revista científica, bueno, o en un libro de un editorial que no sea, por ejemplo, de autor, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como os decía, pues para empezar todo es bienvenido, pero después en función del tipo de documento, del tipo de trabajo que yo tengo que desarrollar, pues eso me requiere un tipo de exigencias diferentes. Así, bueno, pues es un trabajo pues de un nivel muy básico y que no está relacionado con la investigación, porque esto, claro, es uno de los condicionantes y de las características, a su vez, de un trabajo de investigación. Sí, está bien. Quiero decir, os lo comentaba porque no, tampoco tenéis por qué saber esto, ¿no? Yo, pues con personas que están desarrollando trabajos de investigación conmigo, al menos, y supongo que vosotros pertenecéis a un mundo similar, pues le sucede esto. Es decir, que lo habitual es que tú pones una palabra o una frase corta, 2 palabras en internet y te salen cosas. Claro, hay que deciros, evidentemente, que como fase exploratoria, pues está muy bien y además suele ser muy útil, pero luego sí que ya tenemos que intentar indagar ese tipo de trabajos, pues cuál es la fuente en la que está publicada. ¿De acuerdo? Os facilitaremos bases de datos, ¿no?, recomendables en las que buscar vosotros información, porque puede ser que sepáis por dónde dirigiros y lo más probable también es que no lo sepáis. Vamos a seguir un poquito, que nos queda poco tiempo y muchas cosas. Bien, algunas preguntas que se plantean aquí, vamos a volver sobre la... aquí tiene que ver, por ejemplo, esta imagen tiene que ver con las personas. Nos podemos hacer preguntas sobre lo que hacen los seres humanos y en este caso lo que hacen los seres humanos en situaciones de educación o de comunicación. ¿Qué hacen? ¿Para qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo lo hacen esos seres humanos? ¿O quiénes son los seres humanos que hacen determinada actividad? Preguntas relacionadas con las personas, pero también preguntas relacionadas con la educación, con el aprendizaje, con las dificultades que puede conllevar el aprendizaje, con las finalidades, los medios que hay para el aprendizaje, para el desarrollo de las personas, en cualquier etapa de su vida, no solo en situación escolar, y no solo en situaciones declaradas de educación o de aprendizaje, porque hay muchas situaciones de la vida en que uno aprende, aunque no se lo hubiese propuesto, o aunque no fuese una situación pretendidamente, intencionalmente educativa o formativa, y sin embargo son situaciones de aprendizaje. En ese sentido, el tema de la comunicación nos puede dar también mucho juego. El máster es de las dos cosas, como sabéis, de comunicación y educación, y por lo tanto también podemos buscar lugares en que la gente se comunica, investigar sobre los medios que utilizan para comunicarse, para qué se comunican, cómo son los códigos que utilizan para comunicarse, cuándo se comunican, etcétera, etcétera. ¿Qué diferencias hay entre la comunicación que establecen a través de un medio u otro, etcétera, etcétera?
el qué también tiene que ver con la procedencia de las personas, el lugar, la posición, es decir, los aspectos, vamos a decir, espaciales o temporales, pero entendido, claro está, en un entorno virtual. Hay algunas cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con la geografía de Internet. Decimos que Internet no tiene fronteras. En realidad es fácil observar que sí las tiene. Y las tiene por muchos motivos. Y os voy a poner solo dos ejemplos. Uno de los motivos es que no todo el mundo tiene acceso a la misma tecnología. Y en consecuencia, no todo el mundo, aunque nos parece que tenemos acceso, no todo el mundo accede a lo mismo. Porque vosotros mismos os daréis cuenta que si tenéis varios dispositivos, pues no veis lo mismo a través de un móvil que a través de una tableta que de un ordenador. Si tenéis conexión lenta o conexión rápida. Si tenéis el flash instalado, el flash no instalado, etcétera, etcétera. Así que, hipotéticamente o potencialmente todos podemos acceder a todo. Sin embargo, no todos accedemos a lo mismo. Por el motivo también de que no todo está en abierto. Por lo tanto, hay cosas por las que hay que pagar o simplemente en las que hay que registrarse. A lo mejor yo no quiero registrarme, porque cuando yo me registro doy datos míos, ¿no? En fin, ya veis que voy generando ahí elementos que nos pueden hacer pensar sobre qué significa acceso. Y en segundo lugar, porque existe la geografía de las lenguas, ¿no? Por tanto, es cierto que no hay geografías físicas de tipo físico, de tipo político, entre comillas, porque sí las hay, ¿no? Hay países en los que no se puede acceder a todo, hay filtros políticos, hay filtros ideológicos, hay filtros económicos, como decía, hay filtros que tienen que ver con la accesibilidad, que tiene que ver con la discapacidad, No toda persona accede a todo ni se entera de todo, ¿de acuerdo? Y está el tema de los idiomas, la geografía de las lenguas, aunque no es una geografía territorialmente marcada, horizontalmente marcada, seguramente que es estratificada y se superpone, pero porque una persona, para entendernos, puede hablar varios idiomas, por lo tanto puede estar en la conjunción de varios conjuntos, lo que llama la teoría de Venn la intersección, ¿no?, entre diversos conjuntos. Sin embargo, como digo, existen territorios, es decir, que uno cuando busca en Internet pues busca normalmente en las lenguas que entiende. Y si me aparece con signos chinos, pues yo descarto el contenido porque será muy interesante, pero no entiendo nada. Luego, fijaros cómo el código utilizado para comunicarnos, en este caso la lengua, es también una forma de frontera. Luego existe toda una cuestión ahí que tiene que ver con los territorios imaginarios, pero reales, que existen en Internet, virtuales, nunca mejor dicho, pero reales, de acuerdo, que existen en Internet. Hasta aquí algunas cuestiones que tienen que ver con el qué, y ahí yo creo que hay que seguirle dando vueltas para poder plantearse buenas preguntas y realmente intentar avanzar sobre la investigación. Pero también está el cómo, que es la segunda parte de esta presentación, que tiene que ver, ahí sí tiene que ver también la etnografía. En el qué tiene que ver la etnografía, sin duda. No todas las cuestiones nos permiten trabajar de forma etnográfica. No todas las propuestas se trabajan con la misma facilidad o con la misma soltura o con la misma pertinencia en etnografía. Y hay cuestiones de laboratorio para que la etnografía puede ser poco útil. Hay cuestiones experimentales o que se plantean de forma experimental en las que la etnografía puede hacer poco. Por ejemplo, las propuestas que se pueden resolver en torno a hipótesis, yo desaconsejo utilizar la etnografía. A lo mejor alguien lo puede hacer, yo no digo que no. Yo creo que la etnografía se adapta mejor a planteamientos más abiertos, a objetivos más divergentes, más abiertos, que a lo que es una hipótesis. La hipótesis es como si yo formulo una pregunta que se contesta por sí o no. Es decir, que yo formulo una aseveración y eso lo que intento es diseñar una estrategia que me permite confirmar o comprobar si eso se cumple o no se cumple. Eso, que es perfectamente lícito, no es lo más apropiado quizá para un planteamiento etnográfico. Entonces, hay
el qué investigar es una cosa a la que le hay que dar un par de vueltas. Y el otro par de vueltas hay que dárselo al cómo se investiga. Es decir, que además de tener una buena pregunta o tener un buen objetivo, hay que luego también diseñar apropiadamente los medios para poder investigar. Y ahí hay una serie de cuestiones, algunas las tenéis en pantalla, ¿no? La cuestión general de la metodología, las técnicas, los instrumentos, qué tipo de datos recojo, cómo los analizo, etcétera. Yo creo que aquí también hay que darle otro par de vueltas. Por ejemplo, la cuestión de los instrumentos. Perdón. El otro día decíamos que básicamente hay como dos ejes o dos planteamientos generales en etnografía. Uno tiene que ver con, como pone aquí, con la observación, por lo tanto, aunque pone un ojo, es observación no solo la vista, aunque es cierto que un gran porcentaje de lo que nosotros percibimos entra a través de la vista, incluso del propio lenguaje, porque todo lo que es texto escrito, a no ser que utilicemos un lector de pantalla, pues el texto escrito también nos entra por la vista. Pero también es observación el sonido, el ruido, la palabra hablada, por lo tanto todo lo que es sonoro, y también evidentemente otros sentidos, aunque nos lleva a propuestas no tan investigadas, incluso en educación o en comunicación, como puede ser el tacto, el gusto, el mismo sentido del movimiento, o por ejemplo las sensaciones sinestésicas, las sensaciones corporales interiores, como el dolor, por ejemplo, y hay muchas formas de dolor o de placer corporal, ¿no? Por tanto, hay todo un mundo, el olor, como no, hay todo un mundo también de sensaciones, de percepciones, que serían investigables y que podrían formar parte de lo que entendemos por observación. Vamos a hacer una lectura amplia de lo que es la observación. Y evidentemente, como decíamos el otro día, la comunicación. La comunicación, mientras la observación podría ser un elemento compartido con todo el reino animal, no sé si con el reino no animal, que desconozco, pero con el reino animal, la comunicación, que también es compartido, es cierto que en el caso del ser humano es un fenómeno sumamente complejo, muy elaborado, muy simbólico, muy abstracto incluso, con múltiples lecturas, múltiples códigos, como decíamos. Por tanto, toda la parte que tiene que ver con la comunicación también da lugar a toda una serie de instrumentos. Mientras la observación podría ser, pues me cojo una cámara o grabo lo que aparece en pantalla o me cojo un pantallazo de lo que veo en pantalla, la comunicación puede tener que ver, por ejemplo, con entrevistar a una persona a través de un chat o a través de un VoIP, de un Skype o alguna herramienta de este estilo, a través de videoconferencia, ¿por qué no? Y a través de mail. Luego hay toda una serie de elementos comunicativos que también en la observación como en la comunicación pueden darse a caballo, no plantean la cuestión de la intencionalidad. Hay instrumentos que yo planteo de forma intencional y luego hay situaciones que se generan por casualidad o porque se generan porque sí y simplemente yo las investigo. Y las dos cosas son lícitas, ¿de acuerdo? Es decir, que yo puedo proponerlo, provocar la situación para que se genere conocimiento, se generen datos, para que yo pueda analizarlos después, que es cuando hago una entrevista. Cuando hago una entrevista yo provoco la situación para recoger información, las experiencias, las perspectivas, las sensaciones, las percepciones de esas personas, pero también puedo estar navegando y estar en situaciones en las que se produce comunicación, pues porque participo de un foro, porque hay un grupo de personas que están debatiendo cuestiones, porque hay chats intercambiando información, porque la gente participa en red social, y se producen fenómenos de comunicación que, aunque no son, no han sido creados para la investigación, se vuelven situaciones de investigación. Y yo puedo intentar recoger esos fenómenos, esas situaciones comunicativas,
de observación o las que fueran, para luego analizarlas. Luego, otra cuestión diferente, lo que quiero plantear, es la intencionalidad que tiene la situación o el hecho para que se convierta en situación de investigación. Son cosas diferentes. No sé si quieres comentar algo, Mari Carmen, antes de seguir sobre el tema de los instrumentos. Bueno, seguimos porque no sé si aún es un poco pronto para entrar en los diferentes matices de los instrumentos, pero bueno, a modo de apunte, con respecto a lo que hacía referencia, ¿no?, de la entrevista, que pues normalmente es una situación provocada para recoger una determinada información, ¿no?, para profundizar en la recogida de determinados datos. Bien, veremos que aún en ese caso sí que existen diferentes modalidades de entrevista y técnicamente, bueno, pues se conocen como entrevistas estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas, ¿no? La no estructurada, digamos que sería la más abierta de todos, que nos permite en una situación de un gran grado de informalidad, a través de una conversación con una persona o con varias personas, pues digamos que recoger, extraer información de esa situación. Puede ser un poco estructurada y entonces yo de antemano plantearme qué tipo de preguntas pueden ser las adecuadas, que me faciliten o que me lleven a esa información que realmente es objeto de mi investigación. No obstante, si lo hago desde una perspectiva de una entrevista semiestructurada, dejaré bastante margen de flexibilidad para que si surgen elementos colaterales, emergentes y demás, pues los pueda utilizar o me puedan ser de juego, y lo que sería la entrevista, digamos, con un guión, con un protocolo más cerrado, es aquella que es estructurada y que uno de los papeles fundamentales que tengo yo a la hora de entrevistar a las personas precisamente es el de dirigir, canalizar, digamos, las preguntas y intentar que no se salgan ni que nos vayamos hacia, digamos, otro tipo de cuestiones de tipo colateral, ¿no? Bueno, decía un poco al hilo, como van saliendo los instrumentos, pues podemos aprovechar también para ir haciendo este tipo de matices en los que después, que luego uno tiene que considerar, ¿no?, cuando se decanta por un tipo u otro de instrumento para la recogida de la información. En este caso será en el entorno, digamos, digital. No obstante, pues es muy cómodo, por ejemplo, a través de Skype, desarrollar una entrevista y en cualquiera de estas modalidades que he comentado. Bien. Esta imagen nos hace pensar unos problemas que tiene el instrumento, no solo en producir el fenómeno, por tanto en hacer la entrevista. El siguiente problema, pero hay que haberlo pensado previamente, es, bueno, esa entrevista o esa observación, ¿cómo se va a recoger? Comentaba el otro día la analogía de, según si salgo a recoger setas, pues llevaré una cesta. Pero si, por ejemplo, voy a la fuente por agua, no voy a llevar una cesta porque me vengo sin agua. Me llevaré un caldero, una jarra, un recipiente, una tinaja, algo que me permita recoger el agua. Si voy a recoger, por ejemplo, arena, pues a lo mejor puedo ir con un saco, etcétera, etcétera. Luego, una de las cuestiones que tiene un instrumento está en pensar cuál es el instrumento adecuado para el tipo de dato que quiero recoger, de ahí estas cajas que vemos ahí en pantalla. Quiere decir eso que, por ejemplo, lo recuerdo ahora Ramón, creo que es el que planteaba el tema de los hashtags, ¿no? Si quiero recoger tweets, por ejemplo, pues no es lo mismo recogerlos y pegarlos en un procesador de textos
pegarlos una hoja de cálculo o en el bloc de notas. Según donde lo recoja, me quedan con una información u otra, o me queda organizado de una forma u otra. No es lo mismo recuperar, por ejemplo, los tweets directamente de Twitter, a recogerlos, por ejemplo, de una herramienta que permita guardarlos, o por ejemplo de Hootsuite, ¿no?, que me permite tener las cascadas memorizadas y seleccionar en pantalla. Pero según de dónde los coja, igual no me llevo toda la misma información. Y de la misma forma, y según dónde los pegue, igual no me conserva la misma información. Luego, esas cosas hay que pensarlas previamente y hay que haberlas ensayado, porque desde luego a posteriori, si yo me interesaba de alguna forma los avatares, ¿no?, las imágenes que utilizan los tuiteros, ¿no?, para identificarse, si me interesaba esa cuestión, pues, y los he guardado en un bloc de notas, olvídate, porque las imágenes han saltado todas por el aire. ¿De acuerdo? Entonces, esa cuestión del instrumento como recipiente también es muy importante. Hay, por lo tanto, una cuestión que tiene que ver con el instrumento, que guarda relación con la pregunta, es decir, con lo que yo quiero investigar, pero también hay otra dimensión que guarda relación con el tipo de dato, el tipo de información que quiero guardar para luego poder analizar. En ese sentido, hay básicamente, como comentábamos el otro día, tres tipos de datos, ¿no? En realidad hay muchos más, ¿no? Pero básicamente los que vamos a utilizar nosotros en entorno virtual es el texto, piénsese en un chat, en un foro, en un mail, estamos hablando de texto. Cuando hablamos de voz, de Skype, de videoconferencia, la voz también es texto, ¿de acuerdo? Incluso actualmente una entrevista, por ejemplo, que se grabe en audio, no necesita transcripción para ser analizada. Algún día pues será necesario transcribir todo, para poder analizarlo, pero actualmente ya hay programas que permiten analizarlo directamente sobre el audio. Una transcripción también es texto, pero es texto escrito, y todos los instrumentos que he comentado, el mail, el chat, etcétera, pues generan normalmente texto escrito. La imagen, que es, digamos, la analogía en el mundo real de la fotografía, pues también se puede utilizar ahora. No solo imágenes generadas, digamos, por el pantallazo clásico, que sería lo más análogo a una fotografía, sino también las propias fotografías que son subidas a repositorios, a entornos, a redes sociales, etcétera, que en sí mismo también podrían ser fuentes de investigación. De la misma forma, en el texto, me olvidé de comentar que además del texto generado en sí mismo por las herramientas, existe la posibilidad de que yo, como investigador, genere mis propios textos, describiendo lo que estoy viendo, con mis anotaciones, con mis comentarios, generando un diario, por ejemplo, haciendo recuerdos de lo que sucedió en tal situación, etcétera, etcétera, ¿no? Es otra forma de textos generados directamente por el propio investigador y que también pueden ser una fuente de investigación, ¿no? Y como no, el vídeo. El vídeo en este caso pueden ser también vídeos que han sido subidos, por ejemplo, a un repositorio, a una red social, y pueden ser también vídeos que el propio investigador genera grabando la pantalla. Es decir, la grabación de pantalla es una forma de vídeo. Y todos estos son datos o formatos de datos susceptibles de ser utilizados. Es evidente que también, en función del tipo de formato que utilice, me requerirá una forma de almacenamiento y una forma de análisis. Yo, por ejemplo, en un texto escrito puedo subrayar, puedo copiar y pegar. En un texto oral yo puedo escuchar, puedo identificar, y con la ayuda de algún programa también lo puedo segmentar, pero desde luego, si lo quiero reflejar en el informe, tendré que transcribirlo. ¿De acuerdo? Y la identificación de un segmento extraído, por ejemplo, de un tweet, de un chat o de una narración, la cita de eso es diferente a la cita que yo hago de un audio, de una grabación o de un vídeo. En un caso puede ser la línea, puede ser un enlace, puede ser muy semejante a la cita que haríamos de una referencia bibliográfica, mientras que en un audio o en un vídeo la referencia va a ser temporal, será de tal vídeo del segundo o minuto tal hasta el segundo y minuto tal, ¿de acuerdo? En fin,
Todo eso son cuestiones que de alguna forma hay que analizar, ¿no? Como decía anteriormente, el dato en sí mismo admite varias procedencias, ¿no? Hay los datos que son originales, como digo, pues hay gente que hace chats sobre un tema, que participa en foros, ¿no?, sobre setas, foros sobre deportes, etc. Bueno, esos son datos originales, ¿no? Por tanto, que se producen porque sí, no hace falta que haya nadie investigando para que se produzca, ¿eh? Ahora mismo se están produciendo toneladas de información en Internet sin que nadie los haya provocado para ser investigados, ¿de acuerdo? Sin embargo, como decía, también hay datos solicitados. Cuando yo hago una entrevista, eso es un dato solicitado. Esa entrevista, si no fuese porque yo estoy interesado en saber la opinión, la experiencia o la propuesta de esa persona, yo no se generaría, ¿eh? Yo no le preguntaría a esa persona, ¿eh? Por lo tanto, eso es lo que le llamo datos solicitados. Y los datos elaborados son aquellos que yo como investigador genero a partir de la observación, de la participación. Yo genero mis notas de campo, mi diario, mi autoinforme, ¿eh? Esos son datos elaborados, ¿de acuerdo? Tanto son diferentes tipos de datos, todos ellos son lícitos, todos ellos son utilizados y además todos ellos pueden ser combinados, ¿no? Es decir, el hecho de que se produzca un dato original no quita que además yo quiero entrevistar a esa persona, por tanto solicito su dato, su percepción, su experiencia, y además yo pueda, a su vez, como partícipe o como investigador, escribir sobre lo que he visto, lo que he escuchado, etcétera, etcétera. Luego, los tres se podrían producir en una misma investigación, de forma lícita, legítima y además apropiada, ¿eh? Se podrían utilizarse de forma complementaria, ¿no? Una forma más de triangulación. Le llamamos triangulación cuando combinamos o los investigadores o las estrategias, las fuentes, los análisis, etcétera. Es decir, es confrontar de forma complementaria o de forma contradictoria los elementos de los que se disponen para poder investigar. Y hasta aquí, ¿no? Ahí hay algunas anotaciones también en el chat. Bueno, no sé si las has visto, Mari Carmen. Quizá podríamos también añadir a los datos elaborados aquellos que son elaborados por otras personas. Es muy claro, por ejemplo, en un estudio de tipo cuantitativo, estadístico, ¿no? Supongamos las encuestas y nos presentan los resultados del INE, ¿no? O de cualquier otro organismo. Es decir, yo también puedo hacer análisis sobre resultados de investigaciones. En investigación cualitativa también es posible. Yo puedo ver sobre el tema, un tema que me interese, lo que estábamos comentando de hacer una búsqueda en relación a lo que se lleva publicado es diferente. Hacerla con el objeto de montar, entre comillas, lo que se llama técnicamente el estado de la cuestión, a convertir eso a su vez en un análisis para presentar yo resultados sobre el tipo de investigaciones que se han hecho, es decir, son muy frecuentes, qué tipo de aspectos contemplan dentro de una temática, en relación al tiempo, se han producido en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, incluso en relación al soporte donde suelen ser publicadas. No sé si lo entendéis. Es decir, yo puedo hacer también investigación en función de resultados que ya están publicados. Lógicamente, cogiendo evidentemente una unidad que me permita con algo de solidez, ¿no? Hacer pues el seguimiento, por tanto el análisis, y yo presentaré unos resultados con respecto a eso.
Tiberio, ¿sí? Sí, estoy por aquí. Sí, ¿tenéis alguna pregunta, alguna duda? O si no, entraríamos directamente en el plan inicial para ver cómo intentamos redactar, aunque podemos seguir en los próximos días, analizando las cuestiones, sobre todo las dos cuestiones básicas, que es qué es lo que quiero investigar y cómo lo voy a investigar. Sí, Tamara, cuenta. ¿Os parece que para el próximo día traigáis el tema o más de una alternativa, porque también es conveniente a veces tener más de una alternativa, sobre todo si no es muy apropiado, más que nada por el desconocimiento todavía que tenéis vosotros a lo mejor en este momento, traer temáticas sobre las cuales tenéis interés en investigar y intentad hacer ensayos planteando diferentes tipos de preguntas de investigación, porque en la medida que ya tengáis claro sobre la temática, incluso si se trata con personas, pues la edad o el contexto en el cual queréis situarlo, digamos que a partir de ahí ya es ponerse ya en el camino con pie firme. Bien, vamos a ver, no deberíamos esperar la semana que viene, que además es Semana Santa, sino que habría que intentar avanzar un poco en el foro sobre ese tipo de cuestiones, ¿no? Si alguien tiene dudas o quiere hacer propuestas, que las vaya planteando en el foro, porque si no, la próxima sesión la tendremos en 15 días y en 15 días ya me parece mucho esperar. Aunque la cuestión es simple, es decir, que mientras no tengamos el plan inicial no podemos avanzar, porque es un paso previo, así que nos da igual a dónde lleguemos, pero es necesario tener un plan, porque es como si me pongo a caminar por el monte sin un mapa, ¿no? Se puede hacer, pero nadie sabrá a dónde puede llegar. Bien, entonces hay una pequeña introducción ahí que os podéis. Este documento lo descargáis del repositorio, está enlazado a la portada, quiero recordar, y si no está en el repositorio en documentos de esta plataforma. Y aquí está el esquema básico que utilizamos habitualmente para realizar el PIP, el plan inicial. Entonces, pues se trata de ir contestando estas preguntas de la mejor manera posible. La primera es identificar, vamos a hacer una cosa. Primero vamos a ver dónde están los dos elementos centrales que hemos dicho. Los dos elementos centrales que hemos dicho están aquí. Y aunque están aquí, fijaros, es necesario haberlos pensados antes de llegar a ellos. ¿Vale? Y entonces hay que pensar, fijaros bien, qué es lo que vamos a investigar, qué pretendemos investigar y de qué forma vamos a investigar. Esos son los objetivos y la estrategia de investigación, que son elementos más complejos, pero a los que llegaremos después. Una vez que yo sé lo que quiero investigar, investigar no se investiga en el aire, claro, entonces yo tengo que identificar de alguna forma algún entorno en el cual yo voy a investigar. Por eso, una de las cuestiones que se piden es identificar pues, en qué comunidad, o en qué foro, en qué plataforma, en qué red social se va a investigar. La segunda cuestión que se os pide identificar tiene que ver con el papel que uno juega. Por ejemplo, uno podría ser profesor de un centro en el que se está utilizando Moodle e investigar sobre esa comunidad. Mi papel, en ese caso, no es el mismo, así yo soy estudiante de la UNED y quiero investigar sobre un foro de esa asignatura de la UNED. O si yo participo de un foro
que hable, por ejemplo, sobre la vida de los perros, o sobre todo el tema canino, y yo participo como uno más, como un participante más, dentro de esa comunidad, dentro de esos foros sobre los perros, ¿vale? Luego es importante identificar el papel, porque el papel puede influir en el tipo de percepción y de interpretación que hago, pero además en la forma en que los demás me están viendo cuando estoy interactuando con ellos, ¿no? Es evidente, de los 3 ejemplos que he puesto, que siendo el rol diferente, la relación con los demás y la percepción que, por lo tanto, yo tengo de los demás y los demás tienen de mí, es diferente en cada caso. Se define también, en esta siguiente cuestión, el tipo de actividad que se realiza, que básicamente puede ser o educativa o comunicativa, o las dos a la vez, ¿de acuerdo? Pero no tiene por qué ser declaradamente o intencionalmente eso. Eso es importante que lo tengamos claro, porque puede haber o puede ser adecuado o pertinente investigar comunicaciones, o sea, comunidades en las que la gente intercambia información o la gente aprende cosas, aunque no se llame comunidad educativa o aunque no sea un centro educativo o un centro formativo. Luego es lo que definimos como educación informal, que son situaciones en que la gente aprende, o nosotros aprendemos cosas, aunque no se han construido con esa finalidad, ¿de acuerdo? Y hay muchas situaciones, en un foro de coches, por ejemplo, se puede realmente desarrollar una comunidad educativa o formativa o de aprendizaje, en el sentido de que se están intercambiando soluciones, informaciones útiles, interpretaciones del problema mecánico. Pues a mí me está dando una señal tal, pues y alguien te da soluciones, te da, pues a mí me pasó eso mismo y era tal cosa. Por tanto, tenemos que hacer una lectura abierta, digamos, abierta en el sentido de divergente, de no convencional, de lo que se puede entender por comunicación y por educación. Hay que describir también qué tipo de personas participan de ellas. Si hay personas que la organizan, si hay personas que solo participan, si es de pago, por ejemplo, si hay gestores, si hay personas con roles determinados, si hay personas que administran o que filtran lo que los demás hacen, o que lo evalúan, etcétera, etcétera. Luego, el tipo de personas que hay también es otra cuestión a analizar. ¿Por qué crees que es un entorno adecuado y que es pertinente para justificar, por tanto, la dimensión educativa y o comunicativa del entorno? Y después es donde entraríamos en lo que sería realmente la propuesta de investigación. La propuesta de investigación sería realmente la del punto 6. La parte previa es una parte descriptiva, justificativa, identificativa del entorno de la situación que vamos a investigar. Y el punto 6 es la que realmente describe la propuesta de investigación, donde, como hemos dicho, los dos elementos centrales son los objetivos y la estrategia. Dentro de la estrategia, pensad, como decía Mari Carmen antes, en la limitación temporal que tenemos, por tanto, en cuándo pretendéis recoger información, cómo la vais a recoger y después también cómo la vais a analizar. Las dos cuestiones van vinculadas, es decir, que yo no puedo pretender recoger información que luego no puedo analizar. Por lo tanto, es importante pensar en los dos términos, en qué información la recojo, cómo la recojo, con qué tipo de instrumentos, y provoco yo las situaciones para recoger información o simplemente me dedico a recoger información de fenómenos que se dan sin más. Y luego, ¿cómo la voy a analizar? Aquí hay una cuestión básica sobre la que tendremos que volver, porque es una cuestión de la que echaréis mano, si no todos, pues muchos de vosotros, que es la cuestión del análisis de contenido. Análisis, lo voy a poner ahí, de contenido, que se puede hacer de muchas formas y con muchas técnicas. Nosotros daremos algún consejo. No vamos a utilizar software para ello.
no porque no lo utilicemos, sino porque sobrepasa totalmente las dimensiones de esta asignatura. Si además nos metemos a analizar con un programa, será muy interesante, y si continuáis a lo mejor necesitaréis hacerlo para el TFM, por ejemplo, para seguir con la tesis, ¿no? Pero en esta asignatura, que es solo de 6 créditos, sobrepasa claramente las posibilidades y las pretensiones que tenemos, ¿no? Y finalmente nos queda la cuestión de la evaluación del proceso. Alguien me preguntará seguramente, bueno, ¿y cómo pretendes que evaluemos? Y eso os toca a vosotros evaluar. Sí, ciertamente. Si aquí lo que se trata es de que vosotros en este momento inicial penséis en qué nos deberíamos fijar nosotros para evaluar lo que vais a hacer. ¿Dónde creéis, por lo tanto, que están los elementos valiosos de vuestra investigación? ¿Qué cosas creéis que deberíamos observar para poder evaluar vuestra propuesta de investigación? ¿Vale? Y eso es un poco lo que tenéis que poner por escrito y subir al buzón de entrega que está dispuesto a la izquierda en la plataforma. Algo es que se llama actividades. Pues ahí en las actividades tendréis que hay varios buzones. Uno es para entregar una síntesis sobre las lecturas, otro es sobre un pequeño resumen también sobre las técnicas, y finalmente está el tema del plan inicial que deberíais también ir elaborando, ¿de acuerdo? Desde luego, antes de seguir avanzando, es necesario que hayáis leído sobre etnografía virtual, que hayáis hecho este plan y que a partir de ahí avancéis. Nosotros os daremos el visto bueno al plan y a partir de ahí vosotros podréis avanzar, pero tiene poco sentido ponerse a investigar nada si el plan no es apropiado. El plan puede ser muy breve, ¿sabes? Quitante lo que está aquí en entorno rojo. Lo demás se puede contestar de forma muy rápida. Puede ser 1 o 2 líneas, depende de los elementos de los entornos, pero puede ser todo muy rápido. Menos el 6, el 6 es donde hay que extenderse un poquito más. Y del 6, lo más importante es definir los objetivos, o las preguntas de investigación, y se pueden formular de muchas formas, y tampoco hace falta 3 páginas de objetivos. Estamos hablando, por ejemplo, para esta cuestión, 2, 3, 4 objetivos a lo mejor. Y la estrategia consiste en intentar definir precisamente qué pretendes escoger, cómo lo vas a escoger, qué tipo de observación, si vas a hacer observación, qué tipo de información vas a recoger, si vas a recoger tweets, por ejemplo, si vas a recoger chats, si vas a trabajar con pantallazos que pegas en el procesador y luego vas haciendo tus comentarios o tus anotaciones, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay que intentar describir en la estrategia. Las lecturas introductorias y las técnicas etnográficas, lo más cómodo es una presentación con unos cuantos slides, y esa es la mejor forma de presentar el resumen de las... El resumen de las lecturas se os pide ponerlo en el foro, entonces posiblemente lo tengas más en formato texto, pues lo conviertes copias las tuyas en un procesador de textos y lo metes en PDF o como tú quieras. Y la síntesis un poco de las 2 o 3 técnicas, ¿no? de etnografía, que tú puedas identificar o que te puedan parecer más interesantes o más útiles para ti, pues en una presentación mismo puede estar bien, yo creo. Una cosa rápida, sintética, no hace falta toneladas, 2 o 3 técnicas, por ejemplo. Yo creo que eso es suficiente para poder... Si es simplemente dejar una evidencia de que se ha hecho ese trabajo que se dice. ¿Entendéis la cosa?
si entráis en la izquierda en actividades, en cada uno de los apartados se dan unas pequeñas pautas. A mí me aparece con el enlace de detalles, y se describe, por ejemplo, qué se espera de las lecturas introductorias. Ya os dice ahí pues 2 o 3 artículos, y hacer una pequeña síntesis de los mismos. En las técnicas etnográficas también hay una pequeña descripción habla aquí de una presentación de 5 diapositivas. Dar 4 apartados, que podría ser, por ejemplo, ideas sobre la observación, da algunos ejemplos. Hasta luego. Algunos ejemplos de presentaciones sobre precisamente técnicas. Vosotros ahí que son unas sobre observación, sobre técnicas observacionales, instrumentos de observación y entrevista. Allá os da ahí algunos enlaces que podéis descargar y ver, y a partir de ahí vosotros os montáis 5 diapositivas para poder entregar ahí. Pues, uno puede hacer 4 y otro puede hacer 6. Lo que se trata es un poco de que trabajéis que miréis estos documentos, que son en su mayor parte de SlideShare, por lo tanto son presentaciones, y a partir de ellas que vosotros hagáis también una síntesis o algo, ¿no? Salen de ahí, salen de lo que hemos hablado en nuestras 3 videoconferencias ya en las últimas semanas, y se trata de hacer una presentación. Es un poco de ir avanzando, un poco de estado de la cuestión, un poco de identificación de técnicas antes de que vosotros os metáis a hacer el plan inicial. El plazo, creo recordar, estaba en el 30, pero nos da igual el plazo, porque mientras no tengáis un plan adecuado, no os podéis poner a trabajar. Entonces, lo que está claro es la secuencia, ¿entendéis? Los plazos los podemos flexibilizar hasta donde queráis. ¿Entendéis? Pero no tiene sentido que os pongáis a hacer trabajo de campo, a hacer observación, entrevistas y lo que sea, si no tenéis un buen plan, porque estamos perdiendo el tiempo. ¿Entendéis? Estaríamos haciendo un trabajo que a lo mejor luego no se aprovecha para poder ser analizado, simplemente no es etnografía virtual. Por eso, nos lleve el tiempo que nos lleve, lo primero es que hagáis un buen plan. Antes de eso, hay que entender qué es la etnografía virtual. Por eso empezamos por las lecturas, hace ya 2 o 3 semanas, ¿verdad? Y eso es una síntesis que hay que poner ahí. Luego hay la cuestión de las técnicas. Allí hay unas cuantas presentaciones que podéis utilizar, pero que también podéis sacar de las lecturas y podéis sacar de lo que hemos hablado en estas videoconferencias, que además como están grabadas, siempre podéis volver a ellas. Y entonces os ponéis con el... Pero si no habéis hecho lo anterior, te digo que lo importante, Tamara, es la secuencia. Entonces, no pretendas hacer el plan si no has hecho la síntesis de los... Empieza por ahí, síntesis de qué es la etnografía, del estado de la cuestión, de algunas lecturas. Tampoco se trata de hacer una cosa exhaustiva, pero porque esta asignatura no es una asignatura teórica, ¿entendéis? Es de trabajo de campo, pero aún así es necesario tener algunos conceptos claros. Empezamos por ahí. Después entráis en el apartado este de actividades que está a vuestra izquierda y en la plataforma, y tendréis también una serie de presentaciones para poder clasificar un poco las técnicas, y después, cuando eso esté entregado, os metéis con esto. Si a esto llegamos dentro de un mes, pues llegaremos dentro de un mes, pero no tiene sentido ponerse a hacer trabajo de campo si no tenemos un plan inicial, porque si no soy capaz de planificar el trabajo, lo que haga después, si sale, saldrá de chiripa, ¿entendéis? Y a eso no podemos jugar, porque entonces sí que perdemos el tiempo. Si hacemos el trabajo de campo y resulta que después, por ejemplo, no se pueden analizar los datos, o resulta que el tipo de datos que recojo no están hechos desde una perspectiva etnográfica. Las fechas de entregas, de todos modos, están puestas, lo puedo comprobar aquí, están puestas en el buzón vamos a ver, en los buzones de entrega están puestos, habría que abrirlos de uno en uno, voy a hacerlo, y así damos respuesta puntual
a lo que se nos pregunta. Y luego, bueno, veo que están puestas las fechas, pero no están puestas, están con 2014, así que habrá que cambiarlas, ¿no? Las cambiaré al terminar esta sesión, ¿no? Las podemos flexibilizar, pero las fechas estaban puestas en la guía, creo que están puestas también en la portada, creo, la portada del curso. Entonces, en la portada del curso hemos puesto hasta el 30 de marzo para entregar el plan inicial. Entonces, todas estas tareas previas hay que hacerlas así. El 30 de marzo cuadra muy mal este año porque es justo el lunes que viene, por lo tanto estamos en Semana Santa. Pues los entregaréis, el que no lo tenga pues lo entregará el 6 o cuando sea, la semana siguiente, es decir, en 2 semanas. Lo que tiene que estar claro es que es evidente que no tiene ningún sentido ponerse a trabajar, a hacer trabajo de campo si no está hecho el plan, porque es que la función del plan es muy evidente, ¿entendéis? Se trata de se trata, por lo tanto, de hacerlo en esa secuencia, ¿entendéis? Las fechas están puestas, Isidoro, están puestas en la portada. Si tú vas a la portada del curso virtual, las tienes puestas ahí. Lo que le falta es la fecha. El curso virtual se crea siempre sobre la réplica del curso anterior y por lo que se ve aquí no han actualizado las fechas de los buzones. Pero eso es cambiar las fechas de los buzones. Pero las fechas que están puestas en la portada están bien. ¿Entendéis? Pero lo importante de este proceso es la secuencia, insisto. O sea, ¿qué va primero, qué va segundo? Eso es lo importante. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Maricarmen, no sé si quieres añadir algo más. No, nada más. Yo creo que en la medida en que vayáis haciendo esos primeros pasos, pues ya tú creo que lo has dejado claro, pues podéis ya entrar en las fases posteriores. Revisaremos las fechas porque también entiendo que a veces es, digamos, un hilo que ayuda a tirar de nosotros, ¿no? El contar pues con una fecha de referencia, independientemente después que se pueda flexibilizar un poco, pues tener esa fecha de referencia a muchas personas sabemos que os puede ser útil. No, y hay que actualizar los buzones también, porque no se han actualizado en réplica del curso. Pero lo importante es la secuencia, así que lo primerísimo que hay que hacer es las lecturas introductorias, esos que hayáis hecho, bien de nuestras sugerencias, bien de otras lecturas que hayáis hecho, hacer esa síntesis y comentarios que podéis hacer en el foro. Hay poca gente que se metió con ellas, solo veo aquí un par de mensajes, pero hay uno aquí, muy breve por cierto, pero bueno, pues nada más, que tengáis una buena semana y fructífera y que en lo posible descanséis un poquito también si disponéis de algo de vacaciones para regresar con un potencial de energía mayor, si cabe, ¿no? Nos vemos en 15 días, pero bueno, seguimos en contacto a través del foro
para aclarar cualquier duda que tengáis, ¿vale? Muy buenas noches, hasta luego. Buenas noches, hasta luego.